Soy egresado de la Facultad de Artes ASAP. En ese entonces se referenciaba como Academia Superior de Artes de Bogotá. Quedó el nombre histórico para la Universidad Distrital como Facultad de Artes ASAP. Ingresé en el año 94, me gradué en el año 98 y realmente ingresé por cuestiones del destino, ¿sí? Entonces, no pensaba estudiar arte realmente, pensaba estudiar era publicidad, pero pues en ese momento apareció el programa de artes en el año 92 y para el 94 cuando me presenté, pues me presenté al examen y pasé. Para ser muy sincero, ni siquiera entendía de qué se trataba en ese momento en donde estaba metiendo la cabeza y aún todavía no lo tengo muy claro. Interesante, chévere, chévere. Bueno, maestro, cuéntenos un poco sobre la obra, cuéntenos sobre el concepto, cuéntenos sobre la realización de la pieza. Bueno, anualmente se hace una convocatoria a los maestros para que participemos en esta exposición con el propósito precisamente de estar activos académicamente, pero también produciendo obra plástica como parte de nuestro ejercicio profesional. En ese sentido, pues se hizo la invitación para esta participación del año 2021 y de acuerdo a la pregunta que estaban realizando para este año, decidí hacer un trabajo que pues me ha parecido particularmente interesante y de manera muy personal, que es el trabajo con papel. Y hacía tiempo tenía muchísimas ganas de hacer una obra con papel. Y sumándole ingeniería de papel, que es un tema incluso que yo enseño en otras instituciones a nivel profesional, y decidí hacer un trabajo en donde se involucrara el trabajo de pintura muy cercano a la ilustración, porque muchos cuando lo ven piensan en términos de ilustración, pero esa línea es muy difusa, hablar de ilustración, pintura, dibujo, e integrarlo con una obra de ingeniería de papel, en este caso, y sumado a un texto que diera cuenta de la pregunta que se nos estaba haciendo para ser partícipes de la exposición. Cuéntenos un poquito sobre la ingeniería de papel, que tal vez algunos no lo tengamos claro. Bien, la ingeniería de papel básicamente consiste, como pues está aquí presente, en encontrar un volumen a través de dobleces, grafados, cortes, pliegues del papel y que de una u otra manera estamos hablando de un proceso intermedio entre lo bidimensional y lo tridimensional, porque no es totalmente tridimensional ya que pues está suspendido o está integrado a una pared, en este caso, o sea, se desprende de la pared. Y tampoco es bidimensional porque el tratamiento de la luz proyectada hace que se genere la sensación de volumen. Muchas personas lo reconocen como pop-up, los libros pop-up, estos libros que desde niños de pronto nos han fascinado por el volumen a la hora de abrirlo. Entonces, esto que sale y es ese proceso entre lo bi y lo tridimensional. Lo segundo que me parece interesante en cuanto al manejo del volumen del papel es que precisamente en un espacio que tú cierras bidimensional, al abrirlo pues generas una posibilidad de volumen. Y tercero, pues a la hora de apilar, que es un problema que tenemos la gran mayoría de los artistas, pues puedes generar volumen, pero a la hora de cerrarlo no ocupa tanto espacio a la hora de guardarlo en un taller. Entonces creo que es una suma de cosas que no solamente a nivel técnico y conceptual, sino también a nivel formal y plástico para poder tener en cuenta que puedo generar un desarrollo de trabajos relacionados con ingeniería y que no me ocupan mucho volumen o espacio a la hora de guardarlos en casa. Bueno, cuéntenos sobre el poema que vemos aquí en la pieza, de cómo se inspiró, de dónde salió. Es algo muy de adentro, muy, no sé, cuéntanos. Bien, lo primero que hice, volvamos otra vez al punto, fue reflexionar sobre la pregunta, ¿cierto? Entonces, fragmentos imaginados y poéticas cotidianas, ¿sí es el título? Sí, Si no estoy mal, porque pues sí, está bien, el está título bien. es bastante largo, entonces la pregunta, pues frente a lo que estaban requiriendo, pues muy seguramente estaba relacionado con lo que pasó en tiempos de pandemia. O sea, ¿qué ha pasado en estos 2 años y en ese proceso de producción que ha sido bastante complejo, creo, porque pues las
cosas que hay que atender en casa no le permiten a uno tener el espacio suficiente para dedicarse a hacer obra. No obstante, pensé en esto y la reflexión de la casa al interior de lo que sucede en ella, en un espacio íntimo, como pues creo que todos o la gran mayoría obedecemos a ese espacio íntimo que es nuestra casa, pero de una otra manera también se convirtió en un espacio que nos encerraba o nos encajonaba, y pues de ahí pues en esta parte también que está la casa, y hay una reflexión sobre el tema de que a pesar de que hay un espacio muy abierto, pues también hay un espacio muy cerrado. Eso en cuanto a la reflexión que tiene relación con el texto, porque finalmente también es un texto muy íntimo, ¿no? Es como contar eso que está sucediendo en ese espacio, pero pues con un tinte poético, ¿no? Con un texto poético. Y en cuanto a la inspiración, estuve leyendo unos libros que hablaban sobre la casa y la poética de la casa. Hay varios autores que tratan el tema, pero sobre todo un libro en particular que se editó en México que se titula La Casa. De ahí también el título de la obra, que es La Casa, y son 50 poemas de diferentes autores del mundo que hacen poemas a la casa. Entonces estuve revisando ese texto para tener también una idea, porque pues zapatero a tus zapatos, yo soy artista plástico, no escritor, pero a partir de allí pues me dio muchas ideas para poder escribir el texto, y también hacía muchísimo tiempo que no escribía un texto poético, entonces creo que fueron una suma de muchas cosas, de ponerlas allí de manera muy íntima, en el sentido de la ingeniería de papel, el kirigami, también la ilustración, o bueno, como lo quieran ver, dibujo o pintura, y en ese caso el texto. Entonces era una suma de cosas que hacía rato estaban allí en el tintero, y las fusioné para poder hacer este trabajo. La obra, porque pues no es con esos términos de estar exhibiendo lo que produzco, sino más como tener mi trabajo ahí, y cuando está la oportunidad de exhibirlo en un espacio como la Galería Melacá, que es carácter de invitación, pues es donde yo entro ahí en escena. Bueno, maestro, vale, muchas gracias, muy amable por su Vale, con tiempo. mucho gusto.